Buenos días, hermanos y amigos que en esta mañana nos escuchan. Nuevamente, con mucho gusto estamos aquí transmitiendo el mensaje de la palabra de Dios en esta mañana. Y pues les agradecemos mucho que nos escuchen, les agradecemos mucho también que abran su corazón para tomar la palabra de Dios en sus vidas. Lo hacemos con mucho cariño, lo hacemos con mucho amor, y también ha sido bonito durante la semana poder ver los mensajes de amigos, hermanos que conocemos de hace tantos años y que Dios nos ha permitido pues caminar juntos en el Señor desde hace tanto tiempo. Hermanos, les amamos, Dios les bendiga mucho, esperemos que Dios les guarde en todo y que estén bien en este momento. Y vamos a hacer una oración y después de esto vamos a entonar un par de alabanzas. Vamos a orar a nuestro Dios. En tus manos, Padre, ponemos esta reunión, Señor. Toma control de nuestras vidas, Padre Santo, de los nervios que pues el hacerlo de esta manera ocasiona, Señor. Toma control, Padre, de todos los detalles técnicos y detalles que pues nosotros no tenemos control sobre ello. Y que tu palabra, Señor Santo, nos bendiga en este día. Que tu palabra nos haga reflexionar, nos rete, nos mueva, Padre Santo, a la acción. Danos ese corazón, Padre, de estar dispuestos a aplicar la enseñanza de tu palabra en nuestras vidas, y bendice a todos los que escuchen este mensaje en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a empezar con un canto que se llama La tumba vacía. Este canto lo compuse hace muchos años, y ayer uno de los hermanos, cuando estábamos transmitiendo cómo tocar un canto, nos decía de este canto, y yo ya lo había pensado tocar el día de hoy como recordando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Se llama La tumba vacía, hermanos, y la letra la puse ayer ahí en la página de Facebook, entonces pueden seguirla si gustan cantar, hermanos. De su poder, esa la roca ya no cedió, la puerta abierta quedó también, Jesús con vida de allí salió. Tú moriste, gracias Cristo, tú hoy vives en mi vida. Sobre la muerte,
gozo mi corazón, pues hasta la muerte se hizo fiel para librarme de la aflicción. De gracias, Cristo, tú hoy vives en mi vida. La tumba vacía está. Exaltaste más tu nombre, triunfante sobre la muerte. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo está vivo. Él vive, Él reina, Él es el Todopoderoso. Y vamos a cantar otra alabanza más. Esta alabanza la aprendimos el día de ayer. Los que se metieron, nada más les recuerdo que los jueves a las 7 de la noche, tiempo de Aguascalientes, vamos a estar mi esposa y yo orando por quien quiera tener alguna petición de oración, y los sábados a las 3 de la tarde voy a enseñar cómo tocar un canto, que normalmente va a ser uno de los cantos que cantemos el domingo, y los domingos a las 11 vamos a estar cantando y predicando el mensaje de Dios. Y ahora sí, hermanos, todos los que aprendieron el canto ayer, y Tyron, me dijiste que ibas a tocarlo, entonces desde sus casas, hermanos, Leo, Luis, y todos los que puedan tocarlo, tienen ahí la letra también. Vamos a cantar Solo tú eres Dios. Amén. Eres un Dios creado por la humanidad, es alguien que depende un ser mortal, no eres un Dios que preside. Dignos de conmiseración por creer algo que no es verdad. Pero si es verdad, vale la pena entonces seguirlo. Si es verdad, vale la pena buscarlo. Si Él verdaderamente es el único Salvador, vale la pena entregarle nuestras vidas. Así que esta mañana yo quiero hablarte, ¿qué es lo que hace a Jesucristo especial? En primer lugar, vamos a hablar acerca de Jesús como el único superior. Pueden poner ahí Jesús único superior. Quiero aclarar que no tengo ningún interés de debatir en esta mañana o de atacar las creencias que tenga la gente, ni tampoco estoy dudando de la sinceridad de que usted tenga sinceridad en lo que usted cree. Quiero darle esta mañana razones para basar su fe en Jesucristo y solamente en Jesucristo. Ahora, yo creo en Jesucristo con todo mi corazón, de verdad yo creo en Jesucristo. Pero digamos hipotéticamente que yo creyera en esta pelota de béisbol y que de alguna manera yo creo en esta pelota, yo tuve un sueño para creer en esta pelota, o sencillamente yo siento que yo creo en esta pelota. Probablemente yo sería una persona muy devota a mi pelota porque yo lo creo así y solo lo tomo como un ejemplo, pero puede ser cualquier cosa. Pero no tengo absolutamente ninguna base, no tengo nada para decir en qué baso yo que creo en esto. Es solamente lo que yo quiero creer, lo que yo quiero pensar. Y puedo decirles que en este caso, aunque yo sea muy sincero, estoy sinceramente engañado. También quiero aclarar esta mañana que hay muchos grupos honestos y que sinceramente ayudan al ser humano y lo pueden hacer. Estoy hablando, por ejemplo, de Alcohólicos Anónimos, Neuróticos Anónimos, Anexos. Por cierto, nosotros vamos a Anexos continuamente a predicar el Evangelio. No tengo nada en contra de estos grupos, no estoy en contra de ellos. Pero quiero que entienda que vamos en direcciones distintas. Todos estos grupos, Alcohólicos Anónimos, Anexos y todos los demás grupos, se enfocan en cambiar un comportamiento del ser humano, un comportamiento, por 24 horas, por un día a la vez. Tal vez que deje de tomar, que deje de fumar, que deje alguna otra cosa. Pero ninguno de estos grupos, ninguno en lo absoluto, puede cambiar el corazón de la gente.
Exclusivamente Cristo es el único que puede cambiar completamente a la persona en todo su comportamiento y que puede cambiar su corazón. Según a los Corintios 5:17, y tal vez algunos de los que me están escuchando se lo saben perfectamente. De modo que si alguno está en Cristo, dice el texto, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Así que el Señor Jesucristo es el único que puede transformar completamente. ¿Qué hace especial a nuestro Señor Jesucristo? Voy a leerle un poema que normalmente se dice que es anónimo, pero se atribuye a Francis Allen y se llama este poema Una vida solitaria. Probablemente usted lo ha visto, lo ha leído en algún momento. Déjeme leerlo para usted y para las personas que nunca lo han leído. Nació en un pueblo insignificante, hijo de un carpintero. Creció en otra aldea donde trabajó en una carpintería hasta los 30 años. Luego, durante 3 años, fue un predicador itinerante. Él nunca escribió un libro, nunca ocupó una oficina, nunca tuvo una familia ni fue dueño de una casa, no fue a la universidad, nunca vivió en una gran ciudad, nunca viajó más de 200 millas del lugar donde nació. No tenía credenciales sino él mismo. Tenía solo 33 años cuando la corriente de la opinión pública se volvió contra él. Sus amigos se escaparon. Uno de ellos lo negó. Fue entregado a sus enemigos y pasó por una burla de juicio. Fue clavado en una cruz entre 2 ladrones. Mientras moría, sus verdugos apostaban por su túnica, que era la única propiedad que tenía en la tierra. Cuando murió, fue puesto en una tumba prestada por la lástima que un amigo sintió por él. 20 siglos han ido y venido, y hoy es la figura central de la raza humana y el líder del progreso humano. Todos los ejércitos que alguna vez marcharon, todos los navíos que alguna vez navegaron, todos los parlamentos que alguna vez deliberaron, todos los reyes que alguna vez reinaron, puestos todos juntos, no han afectado la vida del hombre en esta tierra tanto como aquella vida solitaria, la de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo está presente en la Biblia, desde el primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 1, versículo 26, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Por toda la Biblia, hasta el último libro de la Biblia, Apocalipsis 22, 13, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Ahora, deme el nombre usted de algún otro líder religioso o cualquier otra persona. No voy a mencionar ningún nombre, aunque conozco muchos líderes religiosos y quienes originaron religiones, pero dígame alguien que cumpla con todas las características que yo le voy a mencionar a continuación, que son excepcionales. Piense en una persona, aparte de nuestro Señor Jesucristo, que cumpla con todo esto. ¿De quién más fue profetizada su venida? ¿Quién conoce usted que en su vida haya cumplido profecías? Ahora, yo sé quién, Jesucristo. En su vida cumplió más de 100 profecías. Y la más cercana a él se hizo 400 años antes de que él naciera. ¿Quién más tuvo un nacimiento excepcional? Jesucristo tuvo un nacimiento virginal. ¿Quién vivió una vida, podemos decir, sui generis, fuera de género? ¿Quién hizo milagros como el Señor Jesucristo? ¿Quién demostró curar enfermedades incurables como la lepra en su estado más avanzado? Y la Biblia dice que no solamente los curó, sino que la carne, donde ya no había carne, volvió a salir en ese lugar. Capítulo 5 de Lucas, versículo 12. O la ceguera genética total. Jesús controló también la naturaleza. ¿Recuerda usted cuando estaban en el mar de Galilea y en aquella tempestad de Marcos capítulo 4, 35 al 41? Controló también al hombre. ¿Se acuerdan cuando lo querían despeñar? Y dice la Biblia que Jesús pasó por en medio de ellos, Mateo 4:30. ¿Quién alguna vez pudo dominar legiones completas de demonios? Como dice Marcos capítulo 5 y en el versículo 9 nos habla acerca de esto.
¿Quién ha levantado muertos que llevaban 4 días? ¿Se acuerdan del caso de Lázaro? Juan capítulo 10, y cuando le dicen al Señor, Señor, ya está apestoso, hiede, porque es de 4 días. ¿Quién ha vivido siendo tentado por el mismo diablo, como lo registran los primeros versículos del capítulo 4 de Mateo? Y ha sido tentado en todo, pero sin pecado, como dice Hebreos capítulo 4, versículo 15, tentado en todo conforme a nuestra naturaleza, pero sin pecado. ¿Quién ha vivido una vida santa? ¿Sabe quién? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién tiene máximas más sabias que las del Señor Jesús? Confucio dijo así: trata a tu enemigo con justicia y a tu amigo con bondad. Ahora, los que me están escuchando, estoy seguro que recuerdan la regla de oro. Lucas 6:31. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Hay más sabiduría en las palabras de Jesucristo que en las de cualquier otro filósofo, porque Jesucristo es único. Él es superior. Jesucristo es Dios. Déjeme le cuento de una investigación que hizo un doctor, el doctor John Gottman. Y este doctor hizo una investigación, profesor del departamento de Washington, de psicología en la Universidad de Washington, dirigió un equipo de investigación donde estas personas trabajaron con 2,000 parejas durante 20 años. Parejas que habían estado casadas por este tiempo, por entre 20 y 40 años habían estado estas personas casadas con la misma persona, no habían cambiado de pareja. Y él quería descubrir cuáles eran los 2 elementos que mantienen el matrimonio. Él empezó a estudiar con todo su equipo todas estas parejas y descubrió que había 2 elementos principales que mantenían el matrimonio. La conclusión de este doctor es que estos 2 elementos eran el amor y el respeto. Ahora, este doctor, en un estudio de 20 años, gastando miles y tal vez millones de dólares con 2,000 parejas, solamente comprobó lo que la palabra de Dios ya dice desde hace 2,000 años. ¿Sabe lo que usted dice? La carta a los Efesios capítulo 5 habla acerca del matrimonio. Y en el versículo 33, no voy a leer todo el pasaje, estoy hablando hoy acerca de Jesucristo, pero dice: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer, dice, respete a su marido. Esto demuestra que las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo no son religiosas o teóricas, son 100% prácticas. Nos enseñan cómo ser el mejor esposo, cómo ser la mejor esposa, cómo ser el mejor hijo, el mejor padre, la mejor madre, cómo hacer los negocios, cómo ser un buen trabajador, cómo ser los mejores ciudadanos. Enseñanzas vitales para la vida misma. Estas son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Continúo. ¿Conoce usted a alguien más que haya muerto por todos los seres humanos? Yo no, solamente Jesucristo. ¿Quién más resucitó? ¿Quién conoces que haya aparecido después de su resurrección a más de 500 personas durante un espacio de 40 días, como lo relata Hechos capítulo 1 y 1 Corintios 15:6? Solamente nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién más sabes tú que haya ascendido a los cielos, como lo relata Hechos capítulo 1, cuando dice que los mismos discípulos estaban ahí viendo que Jesucristo ascendía a los cielos? Y no solamente eso, ¿de quién más sabes? ¿Quién otro líder, otra persona que haya dicho yo voy a regresar? Y Jesucristo viene por segunda vez. La semana pasada hablamos acerca de esto. Ahí dice en Hechos capítulo 1, cuando estaban los varones viendo cómo se iba el Señor, los ángeles se aparecieron a ellos y les dijeron: ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ustedes ven, que ha sido tomado a los cielos, así vendrá, como ustedes le ven subir a los cielos. Así vendrá nuestro Señor Jesucristo en las nubes. ¿Quién más conoces tú que puede perdonar pecados? Ahora, amigos, decirlo es muy fácil.
Decir que podemos perdonar pecados, cualquiera lo puede decir. Cualquiera de nosotros podemos decir yo te absuelvo o inclusive ego te absolvo en latín. Podemos aprendernos la frase. Pero perdonar pecados es algo que nosotros no podemos ver. ¿Cómo podemos comprobar que alguien perdona pecados? En el libro de Marcos, en el capítulo 2, hermanos, del versículo 1 al 12, nos dice el versículo 7, ¿por qué habla así? Blasfemias dice. ¿Sabe qué dijeron aquí los escribas del Señor Jesucristo? Dijeron que estaba blasfemando. Ahora, déjele cuento la historia de este pasaje. La puede usted leer en su hogar, pero yo quiero enfocarme en un detalle. Dice la historia que 4 personas traen a un hombre paralítico. Llegan a la casa donde Jesucristo está predicando. La casa está abarrotada, está llena. La puerta está bloqueada, no pueden entrar. Y entonces ellos, en su desesperación, porque quieren que Jesucristo sane al paralítico, se suben, llegan al techo, hacen un hoyo en el techo y después por ahí bajan al paralítico en su cama. Nada les impidió a ellos llegar al Señor Jesucristo. Tenían esa fe tan grande y hacen el hoyo en el techo para llegar al Señor Jesucristo. Y cuando ellos llegan, Jesucristo dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Dice la Biblia que cuando vio la fe de ellos, cuando Jesús ve la fe de ellos, le dice, hijo, tus pecados te son perdonados, en el versículo 5. Ahora, vamos a detenernos un momento. ¿Por qué los escribas en ese momento dicen, él ha blasfemado? ¿Quiénes eran los escribas? Eran los conocedores de las Escrituras. Ellos se dedicaban a transcribir las Escrituras, a escribir las Escrituras con su puño, con una pluma, a hacer copias. Eran los copistas de la Biblia. Y ellos hubieran tenido razón si Jesucristo no fuera Dios, porque nadie puede perdonar pecados. No hay un solo pasaje en la Biblia donde al hombre se le haya dado la autoridad de absolver los pecados de los demás. No podemos perdonar pecados. Así que cuando ellos ven que Jesús hace esto, dice estas palabras, ellos dicen, ¿qué? Está blasfemando. Nadie puede hacer eso. Ahora, en el versículo 9, Jesucristo dice, ¿qué es más fácil decir al paralítico? ¿Por qué están ustedes pensando mal de mí? Dice Jesús. ¿Por qué cavilan en su corazón mal? ¿Por qué ustedes piensan así en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pregunta, ¿qué es más fácil decir? Claro, si yo le digo a alguien, tus pecados te son perdonados, ¿cómo lo compruebo? Si yo le digo a una persona, ¿sabes qué? Te absuelvo de tus pecados, ¿cómo lo compruebo? Pero si yo le digo a un paralítico, levántate, toma tu lecho y anda, yo me estoy comprometiendo porque estoy diciendo que esa persona se va a levantar. ¿Qué dice el versículo 11 y 12? Bueno, el versículo desde el 10 dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, para que ustedes lo sepan y estén seguros de lo que estoy diciendo, para que no haya ninguna duda, para que ustedes se den cuenta por medio de este acto que Él, Jesucristo, tiene el poder de perdonar pecados. A ti te digo, aquí en el paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Él, versículo 12, se levantó enseguida y tomando su lecho salió de delante de todos. De manera, dice el texto, que todos se asombraron. ¿Quién tiene poder de perdonar pecados? Solamente nuestro Señor Jesucristo. No hay ningún otro líder, no hay nadie más que tenga ese poder y que lo haya demostrado. Solamente el Señor Jesucristo. Una de las cosas que más nos dañan es precisamente el pecado, porque el pecado trae una culpa tremenda. Hemos hecho cosas terribles, hemos tal vez dañado a otras personas, hemos hecho cosas que nos avergüenzan, y el pecado es como estar completamente sucio, maloliente durante todo el tiempo. ¿Y sabe qué es lo que hace Cristo? Él nos limpia, Él nos perdona, Él quita esa culpa de nosotros y Él nos da otra oportunidad. Cuando pensamos que ya somos inservibles y que ya
hicimos muchas cosas malas que no podemos ya ser usados por Dios, Él nos perdona y Él nos transforma. Cuando yo era niño, un día me mandaron a confesarme. Mis papás, como niño, la verdad yo no tenía convicciones, sencillamente iba a donde me llevaban mis papás. Y me acuerdo perfectamente de esa ocasión. Yo tenía 8 años de edad. Y cuando me mandaron, me acuerdo que yo pensé, no le voy a decir a este señor todo lo que yo he hecho, a ver si él tiene el poder mágico de saber que yo no dije todo y adivina lo que no le diga. Bueno, recuerde que yo era un pinolillo de 8 años de edad. Después de que me confesé, en mi mente dije, ni supo que yo tenía otras cosas y no le dije nada. Me pidió que hiciera 5 rezos de un tipo y 5 rezos de otro tipo. Y en mi mente lógica de niño yo dije, ¿para qué tengo que repetir tantas veces lo mismo? Si Dios es Dios, pues Él me entiende con que yo lo haga una vez. Y entonces me acuerdo que yo cerré los ojos y movía la boca. Dije, para que crean que estoy haciéndolo tantas veces como me dijeron, pero solamente lo hice un par de veces. Salí de ahí, no hubo ningún cambio. En la semana regresé a hacer las mismas cosas que hacía. Y así fue. Muchos años después, de verdad un día yo creí en Cristo. Un día yo le pedí perdón al Señor y lo invité a que entrara en mi corazón. ¿Y sabe qué sucedió cuando yo le pedí a Cristo que entrara a mi corazón? Ese mismo día, esa misma semana lo comprobé. Dios me quitó el deseo de fumar. Dios me quitó el deseo de decir malas palabras. ¿Sabe que el Señor Jesucristo perdona pecados y es hermoso porque Él conoce quiénes somos? ¿Se acuerda de la mujer samaritana? Juan capítulo 4, que dijo en el versículo 29, me dijo todo lo que yo he hecho. Él conoce quiénes somos, lo que hemos hecho, pero aún así Él nos perdona y Él nos da una oportunidad. Bendito sea el nombre de Dios. Jesús es único. ¿Ha considerado la gran cantidad de contrastes que hay en Jesús? ¿Conoce a alguien que tenga los mismos contrastes? Piense en esto, por favor. Él es totalmente Dios, 100% Dios y 100% hombre. Él es el Todopoderoso y sin embargo es humilde. Él es el Rey del universo y no tenía lugar donde recostar su cabeza. Inocente, muriendo en la cruz como el peor pecador en medio de los 2 ladrones. Entró triunfalmente a Jerusalén, limpió el templo y sin embargo, unos días después, estaba lavando los pies de sus discípulos. Los demonios le temían con terror y los niños se acercaban a él con amor y confianza. Siendo el más humilde de los hombres, viene en las nubes con gran poder y gran gloria. Tuvo un amor y compasión inusual por los pecadores y sin embargo predicó fuertemente contra el pecado. Siendo el único que podía apedrear a la mujer que fue sorprendida en adulterio, él dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Habló continuamente sobre la vida eterna y es en la Biblia el que más habla, el que más enseña acerca del infierno. Él salvó a otros, pero en la cruz Él entregó su vida por ti y por mí. Él es el creador de la vida y murió para que tú y yo tengamos vida eterna. Siendo el soberano Dios, siendo el dueño de todo y el dueño de nuestras vidas, nos pide permiso para entrar en nuestro corazón. Cuán magníficos son estos contrastes que solamente podemos ver en el personaje de nuestro Señor Jesucristo. Voy a leer algo que escribió
una persona no creyente. Estas son palabras de una persona no creyente. Él se llamó W.E.H. Leakey en un libro que se llama Historia de las Moralidades Europeas. Y él dice así: el carácter de Jesús no solo ha sido el patrón más alto de virtud, sino el incentivo más grande en su práctica. Y ha ejercido una influencia tan profunda que se puede decir verdaderamente que el simple registro de 3 cortos años de vida activa ha hecho más para regenerar y suavizar a la humanidad que todas las discusiones de los filósofos y todas las exhortaciones de los moralistas. Jesucristo es superior porque Él es Dios, Él es omnisciente, Él es omnipotente, Él es santo, Él es también eterno. Ahora, no tengo hoy el tiempo, podría hacer una deliberación, un estudio de cada una de estas cualidades, podría estudiarla, pero déjeme nada más hablarle un poquito de por qué el hecho de que el Señor Jesucristo sea eterno es algo completamente práctico para nosotros. Juan capítulo 1, versículo 1 dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y nos habla de que Jesucristo ya existía. Cuando Jesucristo viene al mundo, no es porque Jesús aparezca o nazca por primera vez. Él nace sí en cuerpo, pero Él ya existía desde la eternidad, desde el principio. De hecho, en Juan capítulo 1, en el versículo 14, dice: aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y la idea que da en el original es que tomó un cuerpo, Él existiendo ya, para habitar entre los hombres. Pero ¿por qué es importante hablar de la eternidad del Señor Jesucristo? Primero, la obvia razón es porque si Él es eterno y Él nos da vida eterna y Él resucitó, nos puede resucitar, y obviamente es una garantía de que tendremos vida eterna. Es obviamente que esto es muy práctico. Pero también quiero darle otra razón también muy práctica. Si tú no crees en Jesucristo y tú tienes una filosofía, una religión, doctrina o como tú le llames, tu óptica se enfoca en uno de 3 tiempos. Es decir, tu óptica se enfoca en el pasado, tu óptica se enfoca en el presente o en el futuro. Si tú eres religioso, si tú eres tradicionalista, si tú eres legalista, tu óptica se enfoca en el pasado. Los ancestros, las tradiciones, lo que haces y lo que crees, lo haces y lo crees porque así te dijeron que así tiene que ser. Así lo hicieron desde siempre, así lo tienes que hacer tú hoy en día. ¿Y sabes qué? Tú solamente tienes una creencia que ha sido heredada. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, que no tienes convicciones. Que sencillamente que es porque te dicen. Pero tú no puedes decir, mira, yo baso mi fe en esto, tengo esta fe porque creo esto. No tienes ninguna base. Analízalo. Ahora, si tú eres existencialista, de acuerdo a lo que tú creas, tu enfoque está en el presente, en el hoy y ahora. Mucha gente solamente piensa en eso, en el hoy y el ahora. ¿Cómo es esto? ¿Has escuchado esa frase que dice: la gente se vive solamente una vez? Mejor es pedir perdón que pedir permiso, ¿no es cierto? No puede ser tan malo si se siente tan bien. Si tu enfoque es en el hoy y en el ahora, las consecuencias no importan, porque no pasa nada. Y si llega a pasar algo, como dicen, lo bailado y lo comido, ni quien me lo quite. Ahora, nosotros sabemos muy bien lo que ha llevado a la gente a hacer el tener este tipo de filosofía. Especialmente lo podemos ver en los jóvenes. Ahora, si eres utópico, así se le llama a aquellos que creen en el futuro, en un futuro mejor. Entonces tú crees que un día todo va a cambiar, un día vamos a mejorar, un día la raza humana va a ser mejor, todo lo malo va a pasar, siempre vendrán tiempos mejores. Pero lamentablemente tú sigues esperando y nada cambia. Pero si tú crees en Jesucristo, ¿sabes qué dice la Biblia de Jesús en Hebreos 13:8? Dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy
y por los siglos. ¿Y sabes cómo nos afecta a los que creemos en Jesucristo el saber que Él es eterno? Porque nosotros estudiamos el pasado, no como una teoría, para aplicarlo en el presente, para vivirlo día a día. Y entonces como resultado vemos el futuro nosotros con fe, con esperanza, con bendición. ¿Te das cuenta cómo cada uno de los, estoy hablando solamente de su eternidad, pero cada uno de los atributos del Señor Jesucristo nos afectan a nuestra vida y son de bendición para nosotros? Jesucristo es único. En segundo lugar, quiero hablar de Jesús. Sigo hablando de que Él es único y por qué solamente cree en Él. Quiero hablar de Jesús como el único sumo sacerdote. Ahora, en el Antiguo Testamento existieron los sacerdotes y sé que hoy en día hay muchos que se llaman sacerdotes. Sin embargo, los sacerdotes no son necesarios el día de hoy. Ahora, antes de que usted le cambie a esto o cierre y diga, ya fue suficiente, permítame enseñarle lo que la Biblia dice. De verdad que lo que le quiero yo decir a continuación no es idea mía, es lo que la Biblia enseña. Y quiero enseñarle por qué no necesitamos hoy en día sacerdotes. Para entender el trabajo sacerdotal, déjeme utilizar la palabra que se utiliza para sacerdote, que se traduce como sacerdote en latín. Y es la palabra pontifex, de donde nosotros tenemos la palabra pontífice en español. Y sencillamente significa el que construye un puente. El sacerdote es la persona que construía, o era la persona que construía un puente entre Dios y el hombre. Fíjese muy bien, el sacerdote no tenía poder para perdonar pecados. ¿Se acuerdan lo que dije hace un momento? Que no había hombres que tuvieran esa atribución, no ha habido ni hay en la Biblia. Bueno, el sacerdote no tenía ese poder de perdonar pecados. ¿Qué era lo que él hacía? Él ofrecía un sacrificio. ¿Por qué un sacrificio? ¿Por qué derramaba sangre? Porque delante de Dios el pecado es algo tan grave que requiere que se pague con la vida. Y la Biblia dice que la vida está en la sangre y por eso era necesario ofrecer esos sacrificios, especialmente el sacrificio del cordero. Sin embargo, la conexión que hacía el sacerdote entre Dios y el hombre era una conexión imperfecta. ¿Por qué? Porque para ser perfecta hubiera sido necesario que ese sacerdote fuera completamente Dios y completamente hombre, lo cual no sucedió jamás. Por otra parte, los corderos, aunque eran seleccionados, eran también animales imperfectos. Y por eso era necesario ofrecerlo todos los días, en la tarde y en la mañana. Y cuando alguien venía para pedir perdón por algunos de sus pecados, entonces otra vez se ofrecía el sacrificio y esto era continuamente todos los días. Ahora, de entre todos los sacerdotes, vamos a decir que estaba el que representaba a todos. Podemos decir que era el mejor de todos. Y a ese se le llamaba el sumo sacerdote. Podemos pensar en lo mejor de lo mejor que había, el mejor de todos los sacerdotes. Y este sumo sacerdote tenía una tarea que solamente él podía hacer, y solamente la podía hacer una vez al año, y solamente en un lugar, en un día en particular. Una vez al año entraba al lugar santísimo, el lugar más santo del templo. En un día llamado el Día de la Expiación, o en hebreo Yom Kippur, y esto está escrito en el libro de Levítico capítulo 16, del versículo 1 al versículo 34. Ahora, en el Yom Kippur, en el Día de la Expiación, el sumo sacerdote tenía que atravesar la cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Una cortina de piel muy fuerte, muy pesada, gigantesca, que se le llamaba velo, pero no tenía nada de velo, no es como un velo de las cortinas. Era una cortina que medía 18 metros de alto, medía 9 metros de ancho y tenía un espesor de un palmo aproximadamente de 22 centímetros. Así que el sacerdote pasaba por ese lugar y al entrar, siendo él imperfecto, estoy hablando del sumo sacerdote, lo que podía considerarse lo máximo, entraba en ese lugar y primero tenía que ofrecer sacrificio por sí mismo y por su familia, porque no era perfecto, y luego tenía que ofrecer sacrificio por los pecados de todo el pueblo.
¿Por qué Jesucristo es superior a cualquier otro sumo sacerdote? ¿Por qué no necesitamos hoy otro sacerdote? Primero, porque Jesucristo es el único que puede representar ambas partes. ¿Se acuerda Pontífice, el hacedor de puente? El hacedor de puentes. Porque Jesucristo es completamente Dios y completamente hombre. Un historiador llamado Irineo dice: mostró a Dios a los hombres y exhibió a los hombres ante Dios. Él es Dios y es hombre santo, perfecto. ¿Hay otro como Él? ¿Puede usted pensar en otro personaje que sea como el Señor Jesucristo? Segundo, ¿por qué Jesucristo es superior a todos? Porque aún el sumo sacerdote que vivía una vida dedicada y que buscaba a Dios todo el tiempo y que hacía ese trabajo de acercar al hombre a Dios y Dios al hombre, a pesar de ello, a pesar de todo eso, ese sumo sacerdote no era perfecto. Pero nuestro Señor Jesucristo es perfecto. Escuchen lo que dice la Biblia en el libro de Hebreos capítulo 7, versículo 26. Hebreos 7, 26, y luego voy a leer el 28. Porque tal sumo sacerdote, hablando de Cristo, nos convenía. Usted puede después leer el pasaje. Porque tal sumo sacerdote, Jesucristo, nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Luego vea lo que dice el versículo 28. Porque la ley constituye sumos sacerdotes, escuche esto, a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. ¿Ve cómo dice este pasaje? Este pasaje describe al Señor Jesucristo como santo, inocente, sin mancha, es decir, apartado completamente del pecado, haciendo solamente la voluntad de Dios. Inocente, ¿qué significa? Que jamás ha hecho daño a nadie. Que Él es tan puro que Él es como un antiséptico para el pecado, libre de mancha, totalmente libre de cualquier imperfección, de tal manera que puede llevarnos directamente a Dios. No necesitamos otro sacerdote, no necesitamos un sumo sacerdote, porque tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Tercera razón, el sumo sacerdote ofrecía el sacrificio por los pecados del pueblo, solamente del pueblo de Israel. Solamente hubo sacerdotes en el pueblo de Israel, pero Jesucristo ofreció su vida por los pecados de todos los pueblos, de toda la humanidad, de todo el mundo, como lo dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Número 4. El sumo sacerdote, después de terminar su labor, salía del lugar santísimo. Ese lugar volvía a quedar cerrado con ese gigantesco y pesado velo. Y hasta el siguiente año, otra vez en el siguiente día del Yom Kippur, él entraba nuevamente. Año con año esta historia se repetía. Moría un sumo sacerdote y había otro nuevo sumo sacerdote, y él hacía lo mismo y hacía lo mismo año tras año. Solamente una sola persona podía entrar en ese lugar santísimo, solamente una vez al año. Ahora déjeme decirle qué sucedió cuando el Señor Jesucristo estaba muriendo en la cruz. Cuando el Señor Jesucristo estaba muriendo en la cruz, dice la Biblia, y este es el registro de los cuatro evangelistas, de tres de los cuatro, de Mateo, Marcos y Lucas lo relatan, Juan no lo relata. Mateo 27:51 dice: y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Los historiadores corroboran que no solamente se partió el velo del templo de arriba abajo, sino aún el dintel también se quebró. ¿Qué dice el libro de Hebreos, hermanos? En el capítulo 9, 24 y 25. Escuche lo que dice. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. ¿Ve lo que está diciendo? Jesucristo no entró al lugar santísimo, no entró al lugar santísimo del templo, no entró ahí.
sino, dice el versículo 24, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Es decir, Él no hizo un rito en el templo. Él murió y se presentó delante de Dios. Y luego escuche lo que dice el versículo 25. Escuche muy bien este texto. Dice así: y no para ofrecerse muchas veces. ¿Se acuerda que le dije que ofrecían muchos sacrificios? Él dice el texto: no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó, escuche esto, una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y veo el versículo 28 que dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez, vuelve a recargarlo, una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Qué dice el texto? Que el Señor Jesucristo se ofreció una sola vez. Una sola vez. En el capítulo 10, ahí al ladito, en los versículos 11 y 12, dice así: y ciertamente todo sacerdote entra día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar el pecado. ¿Qué hacían? Cubrían solamente el pecado. Solamente lo cubrían, pero no lo podían quitar. Pero Cristo, versículo 12, habiendo ofrecido una vez para siempre, vuelve a decir lo mismo, una vez, un solo sacrificio, no muchos, solamente uno, el de Él mismo, un solo sacrificio, dice el texto, por los pecados se ha sentado a la diestra de Dios. Bendito el nombre de Dios. ¿Sabe qué nos está diciendo? Que ese acceso está abierto para nosotros. Que ahora nosotros podemos entrar al lugar santísimo a través del sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y dice el versículo un dato que algunos podríamos decir: ¿y para qué dice eso en el versículo 12? Se ha sentado a la diestra de Dios. Y a mí me emociona esta frase, porque quiero decirle algo. Ni en el tabernáculo del Antiguo Testamento, ni en el templo, había sillas. No había sillas. ¿Por qué no había sillas? Porque los sacerdotes estaban continuamente ofreciendo sacrificios. Porque la gente seguimos pecando todo el tiempo. Y porque la gente de aquel tiempo seguía pecando. Y entonces había que ofrecer un sacrificio, y luego otro, y luego otro, y luego otro. Y no había tiempo de sentarse y descansar. No tenía caso entonces que hubiera sillas. Pero ¿qué dice el pasaje que acabamos de leer? Cuando Jesucristo ofreció su sacrificio una vez para siempre, ahora se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Por qué? Terminó su obra. Ya no se tiene que volver a repetir. No se necesita un nuevo sacrificio. No se necesita un nuevo sacerdote. El sacrificio es perfecto. No necesita añadírsele nada. Nunca habrá que añadir nada a la obra de nuestro Señor Jesucristo, absolutamente nada. El lugar santísimo, no el hecho por mano de hombre, no ese lugar donde entraba el sumo sacerdote detrás de esa cortina pesadísima, sino el lugar santísimo, que es la presencia misma de Dios, se ha abierto a través de Cristo y su sacrificio para todos nosotros, para que todos los que no podíamos entrar porque solamente entraba un hombre ahí, ahora podamos nosotros gozar de esa presencia de Dios en nuestra vida. Mire, vamos a Hebreos capítulo 10, en los versículos 19 al 23, y vea qué hermoso es esto. Vea qué hermoso. Hebreos 10 del 19 al 23. Vea la palabra de Dios, de verdad que es una bendición, pero dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre ¿de quién? De Cristo. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Vea lo que está haciendo el escritor de Hebreos. Está diciendo, sí, así como se partió el velo de arriba hacia abajo en el momento que murió Cristo, de la misma manera el cuerpo de Cristo fue partido por nosotros.
Y de esa manera, como al abrirse el velo, está abierta el acceso para el lugar santísimo, ahora está abierto el acceso a nosotros, viles pecadores, a la presencia misma de Dios. Eso es lo que está diciendo en este pasaje. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, ¿por qué no necesitamos otro sacerdote? Porque ese sacerdote, ese gran sacerdote, ese sumo sacerdote, ese máximo sacerdote es Jesucristo. Y vea lo que dice la exhortación del versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Se da cuenta? Ahora acerquémonos al Señor firmemente, sin dudar, porque Él es fiel. Él es el único sumo sacerdote. No necesitamos más. El sacerdocio humano ha quedado abrogado. Ahora, ¿por qué no necesitamos más sacerdotes ni sumos sacerdotes? Una quinta razón. Porque los sacerdotes ofrecían la sangre ajena de animales inocentes. Pero jamás hubo un solo sacerdote que ofreciera su propia sangre. Lo acabamos de leer, ¿se acuerda? Hebreos 9:25. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, y dice el texto, cada año con sangre ajena. ¿Sabe quién derramó su propia sangre por nosotros? Y este es el siguiente punto. Jesús, único sacrificio. Jesús, único sacrificio. ¿Quién derramó su sangre por nosotros? Solamente el Señor Jesucristo. Él es el Cordero de Dios, representado desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. En Génesis capítulo 3, versículo 21, es representado por aquel Cordero que es muerto para cubrir la vergüenza de Adán y de Eva. En Génesis capítulo 22 es representado por aquel Cordero cuando le pregunta a Isaac a Abraham, y Abraham le dice, ¿dónde está el Cordero para el holocausto? Le dice Isaac a Abraham, y Abraham responde, Dios se proveerá de Cordero para el holocausto. Y no sabía Abraham que él estaba profetizando y estaba diciendo, Dios mismo, Él mismo se va a proveer a sí mismo, Él mismo va a ser el Cordero para el holocausto. Jesucristo es representado en el Cordero también de Éxodo capítulo 2, cuando fue muerto aquel Cordero por los primogénitos, y dice la Biblia que tomaron la sangre y la pusieron en el dintel y en los postes. Y si usted piensa en su mente en una imagen así, se está formando de esa manera una cruz, y de alguna manera pensando y proyectando desde ahí lo que iba a ser nuestro Señor Jesucristo. Es representado en Isaías capítulo 53, como cordero, Él fue al matadero, como cordero mudo en medio de sus trasquiladores. Él enmudeció, y dice la Biblia que no abrió su boca. Después, cuando Juan el Bautista ve a Jesucristo, allá en Juan 1:29, y lo ve y dice a la gente, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué está diciendo Juan? Ese Cordero que ha sido sacrificado por años, que lo han visto ustedes en los holocaustos, este es el verdadero Cordero. Esta es una representación de lo que un día iba a suceder, y aquí está el verdadero Cordero que no cubre, que quita el pecado del mundo, que quita el pecado del mundo. Y en el libro de Apocalipsis capítulo 5 del 9 al 14 habla del Cordero inmolado y digno, quien es nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién más? ¿Quién usted puede decirme que conozca ha derramado su sangre por la humanidad? Hábleme de otro líder de cualquier tipo que haya derramado su sangre como la derramó el Señor Jesucristo. Y rápidamente le digo, Él sufrió un fenómeno llamado hematidrosis, que es la sudoración de sangre, cuando el Señor sabía lo que venía al siguiente día, y dice la Biblia que eran grandes gotas que caían hacia la tierra. Se derramó su sangre cuando le dieron aquellos latigazos con aquella cola de gato, aquel látigo de ocho puntas con pedazos de plomo que hirieron la piel del Señor Jesucristo, y probablemente la carne también, y no sabemos qué tan profundo llegaron.
Se derramó cuando pusieron aquella corona de espinas en su cabeza. Se derramó su sangre también cuando clavaron esos clavos de 18 centímetros de largos en sus manos y en sus pies y lo traspasaron. Se derramó cuando aquel soldado tomó la lanza y lo traspasó. Y dice la Biblia que salió agua y sangre separadas, prueba de que el corazón del Señor Jesucristo había estallado. Se había producido lo que los médicos llaman un shock hipovolémico debido a la abundante pérdida de sangre, cumpliéndose lo que dice el Salmo 22:14 cuando dice: mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Solamente el Señor Jesucristo derramó su sangre. Sacrificio implica cambiar lo más valioso, cambiar una vida por otra vida. Se llama el sacrificio vicario porque Él hizo una sustitución. Eso significa vicario, que yo merecía estar colgado ahí, que yo merecía morir en esa cruz, pero Jesucristo tomó mi lugar. Jesucristo se ofreció Él mismo como sacrificio por ti, por mí, por nuestras mentiras, por nuestros hurtos, por todas las cosas horribles que hacemos, por los problemas que estamos viviendo, las situaciones insoportables que tenemos de vicios, de divorcio, de rebeldía de los hijos, por todo el pecado que hemos traído en este mundo y esta destrucción. Jesucristo se ofreció por nosotros, por cada uno de nosotros, por ricos, por pobres, por pequeños, por grandes, por toda la gente. Solamente el Señor Jesucristo, no hay más. ¿Quién más ha hecho esto por usted? Jesucristo también es el único Salvador. Y vamos, hermanos, al capítulo 4 de Hechos. Hechos 4:12. Vamos a hablar de Jesucristo como único Salvador. ¿Por qué nuestro Señor es único? Hechos 4:11 y 12. Él es el único Salvador. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En este pasaje aclara el apóstol Pedro, aclara que Jesús es la piedra rechazada. Sí, mucha gente con todo su conocimiento, con toda sabiduría, habla de que Jesucristo es solamente uno más. Lo minimizan, lo desechan. Y habla como los edificadores que desechan las piedras, y en aquel tiempo desechaban piedras tal vez que tenían una forma extraña, pero después lo andaban buscando el edificador porque era la piedra que iba en la esquina para poder unir dos paredes, o era tal vez la piedra angular que servía también como una base para poder edificar. Para muchos puede sonar demasiado absoluto, demasiado exclusivo lo que dice el versículo 12, pero no es así. El versículo 12 dice la verdad. Solamente hay un Salvador, y ese Salvador es el Señor Jesucristo. Este pasaje lo dice Pedro, que dice el texto número 13, que entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían andado con Jesús. Lo dice Pedro, ¿por qué? Por el conocimiento que él tenía de haber estado con el Señor Jesucristo. Ahora, el texto 13 dice que Pedro no tenía, que era sin letras y era del vulgo, no tenía una educación formal. Y sin embargo, en el versículo 12, Pedro hace un uso extraordinario de la lengua griega, que es la lengua en que se está escribiendo, para hablarnos una y otra vez de que el único Salvador es Jesucristo. Ahora, déjeme le explico. En griego, en español nosotros tenemos una palabra para otro. Es decir, en español yo digo, esta es una Biblia, esta es otra Biblia. Otro de la misma clase es la misma palabra. Si yo digo, esta es una Biblia, esta es otra cosa, la palabra en español sigue siendo la misma, otro. Pero en el griego no es igual. En el griego tenemos dos palabras. Si yo quisiera decir, esta es una Biblia y esta es otra,
que son de la misma clase, que son lo mismo, utilizaría esta es alos Biblia, otra Biblia. Si yo quisiera decir en griego, esta es una Biblia, esta es heteros, otra cosa, heteros, es otro diferente. Ahora, vea esto en el versículo. En el versículo número 12, cuando dice, y en ningún otro hay salvación, está diciendo, no hay otro igual a Cristo, no hay otro del mismo tipo, no hay otro que sea semejante a Él. En Juan capítulo 14, versículo 16, se utiliza esta palabra alos para referirse al Espíritu Santo. Cuando Jesucristo dice, es necesario que yo me vaya y yo les voy a enviar a alguien que va a ser igual a mí, que en mi ausencia va a ser lo mismo que yo haría si estuviera presente con ustedes. Así que el texto nos está diciendo que no existe otro igual al Señor Jesucristo. Él es único y Él es el único que puede salvar. Luego dice, porque no hay otro nombre. Y la palabra porque es una palabra muy importante. En griego es la palabra gar. Y esa palabra nos da una razón, una base. Es una partícula enfática. Es la misma palabra que se utiliza en Mateo 1:21 cuando dice, llamará su nombre Jesús, el Salvador, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Es ciertísimo que Él es solamente el Salvador. Y luego, ¿qué dice? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Entonces utiliza heteros. No hay otro diferente a Jesús que pueda salvar. Eso responde a una pregunta que a lo mejor algunos se hacen al escuchar lo que estoy diciendo. Bueno, tú dices que no hay otro igual a Jesús que pueda salvar, pero ¿qué tal si hay alguien diferente a Jesús que pueda salvar? ¿Lo hay? ¿De acuerdo a lo que dice este pasaje? No. Hechos 4:12 establece categóricamente que Cristo es el único Salvador. No hay otro igual a Cristo que pueda cumplir la obra de expiación. No hay otro diferente a Cristo que pueda pagar por nuestros pecados y lograr el plan de salvación. Ningún otro ser en lo absoluto puede salvar. Usted puede respetar, admirar y aún hasta probablemente hay gente que adora a alguien más. Hoy en día adoran hasta futbolistas. Pero vea lo que dice la palabra de Dios. No hay otro Salvador. Y ese Salvador es nuestro Señor Jesucristo. No hay otro nombre bajo el cielo porque no hay otra divinidad. No hay otro nombre en el cielo porque no hay otro Dios. No hay otro humano que pueda cumplir con lo que el Señor Jesucristo ha hecho. No hay alguien más que tenga la autoridad legal. No existe nadie más. No hay un plan B. Solamente el Señor Jesucristo. La tarea de redención es una tarea que no pudo ser asignada a nadie más. Nadie más está equipado. Nadie más posee la autoridad. Nadie más tiene lo que se requiere para salvar. Solamente Jesucristo. Y todos nosotros, todo ser humano, necesita ir a Cristo. Todos los que estamos en esta tierra. No hay otro nombre bajo el cielo, dice, dado a los hombres. Y esta palabra es muy bonita, dado. En griego es la palabra didomi. ¿Y sabe qué significa un regalo? Un regalo inmerecido, un regalo que tú no puedes comprar, un regalo que de verdad es gratuito. Y este es el Señor Jesucristo, que fue entregado desde antes de la fundación del mundo para poder transformar tu vida por la eternidad. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, dice, en que podamos ser salvos. Vuelve a insistir. Quiero decirle que Hechos 4:12 repite y repite la misma idea de que Jesús es el Salvador. En griego, la palabra en, y es la misma en griego que en español, se representa como un círculo y algo en el centro del círculo. En otras palabras, solamente en Jesucristo hay salvación. Solamente en el Señor Jesucristo. Solamente en Él. No hay otro más. Si tú crees en Jesucristo, no hay nada que te pueda separar del amor de Dios, como dice Romanos 8:38 y 39. Solamente dentro de Jesucristo, fuera de Él, no la hay. Y el texto dice, en que podamos ser salvos. Y la palabra podamos, dei en griego, es una palabra que puede ser traducida como es necesario o debemos. En otras palabras, todos debiéramos de ser salvos. Toda la gente, no debería de haber nadie que se perdiera. Todos esos 7.8 billones de habitantes que habitan la tierra,
ya sea que sean religiosos, académicos, estudiosos, analfabetas, ricos, pobres, jóvenes, ancianos, poderosos o necesitados, todos deberían de ser salvos, toda raza, toda nación, todos deberían de ser salvos. Nadie debería de no serlo. ¿Por qué? Porque ha sido dado un regalo para salvarnos, que es Jesucristo. Y esta declaración fue dicha por hombres que no tenían estudios, pero aunque no tenían estudios, habían estado con Jesús. No tenían todas las respuestas, pero sabían que Jesús es la respuesta. Y termino. En esta mañana, o tarde, no sé, ¿qué vas a hacer con todo esto que sabes ahora de Cristo? Quiero decirte que Jesús también es el único Señor. ¿Qué actitud vas a tomar? Yo creo que la actitud debería ser como la que tuvo Tomás en Juan 28, cuando dice la Biblia que cayó de rodillas y le dijo a Jesús: mi Señor y mi Dios, aquí está mi vida, te la ofrendo, te la entrego. ¿Sabes qué es algo que a mí me impresiona mucho? Que siendo el Señor Jesucristo tan grande, tan extraordinario, Él quiere tener una comunión uno a uno con cada uno de nosotros. ¿No te parece impresionante eso? Podemos decir, bueno, ¿y qué le interesa a mi vida? Pero Él quiere tener esa comunión con nosotros. ¿Qué puedes hacer hoy? Implora la salvación al Señor Jesucristo, al único Señor, al único sumo sacerdote, al único sacrificio, al único Salvador, al único Señor. Dile a Jesucristo que te arrepientes, pídele perdón, nígate a ti mismo. Acepta con valor lo que venga por seguir a Cristo. Cree en Él sinceramente y síguele. Entrégale tu vida en adoración al Señor Jesús. ¿Sabes que en la Biblia nadie más aceptó adoración? ¿Sabes que en la Biblia no se adoró a nadie más, solamente a Dios? ¿Sabes que, por ejemplo, en una ocasión al apóstol Pedro lo quiso adorar Cornelio, allá en Hechos capítulo 10, 25, y Pedro le dijo a Cornelio que no lo hiciera, que no lo adorara, que al que tiene que adorar es a Dios? ¿Sabes que en una ocasión también el apóstol Juan trató de adorar a un ángel y el ángel le dijo lo mismo en Apocalipsis 19, 10, adora a Dios? Pero ¿sabes quién sí acepta la adoración? El Señor Jesucristo. ¿Te acuerdas de los magos cuando lo buscaron, cuando Jesús nació? Mateo capítulo 2, versículo 11 dice, y postrándose, lo adoraron. ¿Te acuerdas de la barca que hace rato mencioné? Lo adoraron los discípulos en Mateo capítulo 9, Mateo capítulo 14, versículo 33. Y en Juan 9, 38, un hombre que había estado ciego y Jesús lo sanó, lo adoró. Cristo recibe la adoración porque solamente Él es Dios y Señor. Dice así el libro de Filipenses. Voy a buscar el capítulo 2 de Filipenses, del versículo 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ve lo que dice, por lo que hizo Cristo, de los versículos 9 al 11, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Gloria a Dios. Bendito el nombre de Dios. Él es el Rey y Señor, nuestro Señor Jesucristo. Reyes y poderosos han vivido, han triunfado y han muerto. Líderes religiosos y políticos que alguna vez fueron algo, hoy han sido olvidados y sus nombres casi han sido borrados de la faz de la tierra. Imperios
que alguna vez controlaron el mundo entero cayeron y nunca se levantaron. Ellos han venido y se han ido. Pero a través de los despojos de todos estos que alguna vez se autonombraron superhéroes o salvadores, se mantiene en pie la gigantesca figura de una sola persona, por quién y para quién, en quién y a través de quién el ser humano todavía puede tener esperanza. La persona de nuestro Señor Jesucristo. La muerte no lo pudo vencer. La tumba no lo pudo contener. Satanás no lo pudo someter. Sí, muchos han tratado de jugar a ser dioses. Pero solo hay un Dios. Y este vino del cielo a la tierra. Y tomó forma de hombre para poder llevar al hombre a una morada indestructible en la eterna presencia de Dios. ¿Quieres hoy entregarle tu vida a Cristo? ¿Quieres hoy rendirte a Él como una ofrenda viviente para el Señor? Que Dios te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Nos vemos la próxima semana.